grabar. Les voy a compartir, ya está compartida la pantalla. Y vamos al contrato. Ok. Vamos a ver así una repasada general del depósito para que no haya ninguna duda y no se me confunda con el de comodato que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Jocelyn, ¿me puedes apoyar con la lectura nuevamente de la definición, por favor, del contrato de depósito? Andas Claro. por ahí. Muy bien. Dice, se puede definir como aquel contrato en virtud del cual una parte denominada depositario recibe de otra denominada depositante, que le entrega una cosa mueble con la obligación de guardarla y restituirla cuando sea reclamada, como bienes muebles, inmuebles, incorpóreos, etc. ¿Se acuerdan cuáles dijimos que eran los bienes incorpóreos? Los que son susceptibles de derecho. Por ejemplo, yo le puedo dejar a Esteban que se me puede apoyar en guardar un pagaré. Ese es un bien incorpóreo. ¿Sí? Ok. Les voy a... ¿Se acuerdan, Esteban, del ejemplo que dimos del Betterware la clase pasada? Sí, A ver, recuérdales a tus compañeros. de que se dejaba como una tarima de Betterware, Ajá, con... de depósito. Ajá. Ajá, y bueno, pero ¿qué quiere que comente? Cuando le pregunté que si ¿Quién era qué sustraían, parte? ¿Quién era depositario y quién era depositante? quien entrega la mercancía es el depositario y quien la recibe a su resguardo es el depositante. El depositario la recibe y el depositante la entrega. Al revés, ajá. Ajá, entonces yo era tu depositante y tú eras mi depositario. Ajá. Ok, entonces en este ejemplo, chicos, les voy a, digo, por los que no estuvieron en clase, recordemos lo siguiente. Esteban va a hacer un contrato de depósito, entonces, en el cual vamos a establecer que en Guadalajara, Jalisco, el tal día, las partes, que somos él y yo, ponemos los generales de ambas partes, edad, lugar de nacimiento, bla, 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 si es que lo quieren poner, y acuérdense de anexar identificaciones en la parte de atrás. Ok, entonces, en el contrato de depósito nosotros... queremos, bueno, yo en este caso que soy la depositante, quiero que Esteban, porque él tiene pues un espacio, una bodega, un X, o a lo mejor él se dedica a eso, que me apoye en guardar mis bienes. Él únicamente puede guardar mis bienes. Él no puede abrirlos, usarlos, ni nada. Si yo, por ejemplo, le dejo en depósito mi vehículo, él tiene su estacionamiento, pero él no le da el derecho de poder usar mi vehículo. ¿Sí queda claro? Todo es que... Ahí es el que decía usted que se va a abuso de confianza. Ajá. Y hay otro tipo de depósito. Por ejemplo, cuando hacemos nosotros un embargo y tú señalas los bienes. Llegas al domicilio y sabes que voy a señalar la lavadora, depende del monto, ¿verdad? Pero una pintura, la lavadora, etcétera. Entonces, el juez te concede a ti, Esteban, aunque yo te esté embargando a ti, te va a conceder la facultad de depositario. ¿Qué significa? Que tú vas a guardar esos bienes durante el proceso del juicio, pero ahí si tú lo vendes, lo regalas o haces uso de eso, eso es violación de depósito, porque aquí estamos hablando que interviene una autoridad como un juez y él te da el nombramiento de depositario para que tú estés a la guardia y custodia, independientemente de que tú seas la persona que estás embargado, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, que no se pueden llevar. Por ejemplo, si yo señalo el bien inmueble, pues obviamente tú vives en ese bien inmueble, pero eso no te va a dar la facultad de que tú puedas venderla, rentarla, etcétera, porque ahí sería una violación de depósito. Por eso ya es una cuestión mercantil. Bueno, pero para que cuando lo lleguen a ver o si ya lo vieron, no existe esa confusión. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Bien. Ay, no sean malos, prendan sus cámaras, dime. Maestra, nada más cuando revise mi documento del depósito, Ajá. me dice que estoy mal porque a mí sí también se me confunde eso de que cuando estás redactándolo, que el Ajá. depositante y el depositario y eso. Creo que yo también me confundí en Yo el también, o sea, creo No que se sí. preocupen, no se preocupen. Les voy a hacer una dinámica la siguiente clase. La primera hora vamos a ver un contrato y la siguiente clase les voy a hacer una dinámica de memorama.
En el memorándum vamos a sacar el significado y vamos a sacar el nombre de las personas para que tengamos una herramienta didáctica. La siguiente clase, no sé si les comentaron que probablemente ya va a ser presencial. Todo depende, pues, de la... ¿No les han dicho en la escuela? Ok. A nosotros nos dieron la información de que probablemente ya sea presencial. Me refiero probablemente porque quizá lo tomen a consideración de los alumnos. Si a lo mejor ustedes de manera... por los traslados, por la economía, por X situación deciden continuar en línea, yo no tengo ningún inconveniente, ¿sale? Solamente a mí me avisa la escuela si su grupo continúa en línea o si ustedes deciden presentarse a clases y yo puedo realizar la dinámica en línea o de manera presencial, como ustedes se les haga más fácil. Pero si ustedes me dicen, ¿sabes qué, maestra? Es que yo creo que a lo mejor sí va a ser necesario, aunque sea una vez que nos veamos de manera física para poder realizar una actividad y yo tener la agilidad, pues, y ver y con las herramientas didácticas poder comprender cada uno de los contratos, porque lo vamos a hacer a modalidad de juego, para que esto quede claro y no nos hagamos bolas. Esa es la finalidad de la clase. Yo quiero que ustedes aprendan de la manera más sencilla. Si a ustedes se les facilita así, perfecto. Podemos hacer también una ruleta, o sea, el chiste es que aprendamos y no nos hagamos bolas con los conceptos. Es normal que en un momento se nos lleguen a, pues, a cuatrapear porque no es algo con lo que convivimos todos los días, o sea, no son términos que nosotros tengamos todos los días dentro de nuestro entorno. Entonces, por lo menos dentro de la clase que tengan el conocimiento y no se nos hagamos bolas para sus contratos. Lo que yo sí necesito es que sus contratos queden de la manera correcta. En el transcurso de la tarde me voy a poner a revisarlos. ¿Para qué? Para que sus machotes queden correctos y el día que ustedes lo necesiten no exista ningún error y no nos lo vayan a prevenir dentro de su juicio y nos digan, ¿saben qué? No se admite por esta situación. Entonces, sí necesito que estén de manera correcta, voy a revisarlos y para que les quede claro qué parte somos en cada uno de los contratos y ya tengan sus machotes de manera correcta, ¿sale? Para cuando los quieran utilizar. Bien, entonces habíamos dicho también que el contrato de depósito es unilateral. ¿Por qué dijimos que es unilateral? Ahí se los puse. Porque Esteban, con mi tarima, tiene la obligación de guardar la custodia de esos bienes. Digo, finalmente, yo le estoy transfiriendo la custodia, pero no el uso, goce y disfrute. Entonces, él lo que me tiene que garantizar a mí es que esos bienes van a estar cuando yo los necesite o cuando concluye el contrato, porque nosotros en el contrato podemos especificar si hay una fecha de finalización, o sea, el que más tiene que regresar, o también podemos nosotros especificar si yo puedo ir una vez por semana por mercancía. Pero si fuera así, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer un inventario. Eso es muy importante y es algo que yo les quiero compartir para su vida laboral. El que ustedes hagan un inventario no significa que a lo mejor llenen hojas de todo lo que se va a poner en depósito o, por ejemplo, en arrendamiento. Un inventario puede ser fotografías en el que tú digas, ¿sabes qué? Por ejemplo, la casa te la estoy entregando en ciertas condiciones y tomamos foto de todo. Porque, como les comentaba, para ti puede ser en buenas condiciones una cosa y para mí puede ser de otra. Entonces, también en el contrato de depósito, si nosotros vamos a generar que la persona puede estar en ciertas fechas o en ciertos momentos del contrato sacando, sustrayendo mercancía, y es muy importante un inventario. Si no lo quieren hacer de manera manual, lo pueden hacer de manera fotográfica. El chiste es tener nosotros el respaldo para poder, pues en este caso, respaldarnos en alguna situación posterior. ¿Sale? Dijimos que es gratuito o oneroso. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor Esteban me lo puede hacer de manera gratuita o probablemente me puede cobrar algún porcentaje o a lo mejor alguna, ¿cómo se llama? Una renta mensual por el cobro de esos, por la custodia de esos bienes. También dijimos que es principal porque no depende de un accesorio, o sea, no depende de otro contrato. Nominado porque se encuentra regulado dentro de la ley, de ejecución instantánea porque lo perfecciona con el simple hecho de que nosotros tengamos la voluntad de hacerlo, ¿sale? ¿Y se acuerdan por qué les dije que era intui personae? Se los voy a recordar. Porque nosotros, como depositarios, buscamos a la persona correcta o el lugar específico y correcto para guardar las cosas, porque a lo mejor Esteban, él tiene pues una bodega, pero a lo mejor la bodega pues tiene humedad, porque a lo mejor él guarda ahí lechugas y cosas que necesitan humedad, supongamos. Pero yo quiero guardar mi vehículo. Entonces, yo voy a buscar las características físicas y legales necesarias. ¿Para qué? Para guardar mi vehículo. Entonces, yo, por ejemplo, lo voy a guardar en un estacionamiento.
pero a lo mejor las características que yo necesito es que ese estacionamiento esté techado para que no se queme la pintura de mi vehículo. Como cuando nosotros vamos a viajar, vamos al aeropuerto, nosotros buscamos, probablemente si vamos por una semana, dos, no sé, el chiste es que nosotros guardamos nuestro vehículo en algunos de los que están ahí por carretera Chapala y nosotros buscamos las características que nos gustaría que tuviera el lugar donde vamos a depositar nuestro vehículo. Hay unos que te ofrecen que esté techado, otros que te ofrecen lavarlo cada diario o cada semana, etcétera, ¿no? Diferentes características. Entonces tú, como persona, decides las características del lugar donde vas a depositar. ¿Sí les queda claro? Bien, aquí ya habíamos visto las obligaciones. ¿Quieren que le demos otra leída o ya nos brincamos al de comodato? Si quiere, le damos otra Como leída. usted quiera, maestra, por sus tiempos. Bien, a ver, Zeni, apóyame con la... No, el tiempo lo de menos. Apóyame con la lectura, Zeni, por favor. Ok. Obligaciones del depositario. Ajá. Guardar la cosa. Es decir, que el depositario no puede usar la cosa que se le da en depósito a menos que el depositante le dé permiso de usarla. Dentro de esta obligación también está incluida la de guardar los sellos y las cerraduras. La obligación de guardar la cosa dada en depósito dura hasta que el depositante así lo quiera. O hasta que el contrato ¿Continúo? concluya en la fecha que nosotros estipulamos. ¿Ok? Sí, continúa, por favor. Ok. Restituir la cosa al momento que así se le solicite el depositante o en el tiempo que se estipuló en el contrato de depósito, pero este tiempo solo es obligatorio para el depositario. Sin embargo, ajá. ¿Ya te me fuiste, Zeni? Se le fue el internet, yo creo. Sin Ok. embargo, el depositario podrá pedir que el depositante disponga de la cosa cuando se cumpla el plazo o antes de que éste se cumpla, cuando la cosa peligre en su poder o le cause un perjuicio. Por ejemplo, si yo en el lugar que tiene Esteban, me dice, ¿sabes qué, Jocelyn? Es que estamos en tiempo de lluvias no impermeabilizado y se me está empezando a caer el enjarre. Entonces, yo la verdad creo que se me va a venir para abajo el techo y necesito que vengas por tus cosas porque yo creo que corran un riesgo. Entonces, en ese momento es cuando digo, sí, no hay ningún problema y ahí es cuando, por pacto de ambas partes y por el peligro que corre mi mercancía, podemos nosotros retirar las cosas. ¿Sí? ¿Me apoya Jocelyn con la lectura de las obligaciones del depositante, por favor? Dice pagar el precio pactado al depositario y si no se hubiera pactado un precio determinado. Abonar al depositario todos los gastos que le haya ocasionado el mantenimiento de la casa depositada, así como indemnizarle también en los perjuicios que le hubiera causado el depósito de la casa. De la cosa. Por ejemplo, la cosa, perdón. Me dice Esteban, ¿sabes qué? De la mercancía que me trajiste, a lo mejor yo le llevé puros aceites de vehículo, ¿no? Pues se rompió uno y se me manchó toda mi alfombra. Entonces, pues ni modo, tengo que pagar porque probablemente yo en el traslado que hice o en los movimientos que hice de la tarima, yo causé ese descuido y pues yo le causé un daño al espacio de Esteban. Entonces tengo que hacerme responsable del mismo. ¿Sí les queda claro? Aquí están los elementos, depositante, depositario y depósito o la cosa depositada, que serían las dos partes y el objeto. Partes y objeto, ¿sí? ¿Quién me habló? ¿Zeni? ¿Quién? No, ¿Sí? profe, maestra, perdón, es que lo que pasa es que se me fue el internet o no sé qué pasó. No, ni cuenta nos dimos, fíjate. Perdón. No, no te preocupes. Les decía de las tres partes que intervienen, que son los sujetos, que tienen su acuerdo de voluntades y el objeto en el que se va a recaer el contrato. ¿Sale? Bien. Vamos con la siguiente. La duración. La duración. ¿Me puedes apoyar, Andrea, por favor, con la lectura? ¿Andas por ahí? ¿No andas por ahí? Aurora, ¿tú sí andas por ahí? ¿No andas por ahí? ¿No? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Me puedes apoyar con la lectura, por favor, de la duración? Sí. Dice, la duración del contrato de depósito lo establecen las partes contratantes de común acuerdo, es decir, entre depositante y depositario.
Para este último nace la obligación de guardar la cosa hasta que el término se cumpla o hasta que así se lo solicite el depositante. Ajá. Cuando se haya establecido un término para el depósito, el depositario podrá solicitar al depositante que reclame la cosa por vencimiento del término. Ok, entonces vamos a recordar de una manera bien sencilla. Acuérdense, bueno, ustedes no saben de didáctica, pero para que exista un aprendizaje significativo, o sea, para que a ustedes no se les olvide, tienen que asociar y asimilar esa información. Entonces vamos primero con las partes. Depositante y depositario. El depositante, como le dice su nombre, es quien va a depositar. Ustedes imagínense que están en un banco y que van a llevar dinero. Entonces, ustedes son el depositante. Yo voy a trasladar el objeto y se lo voy a entregar al depositario. Ahora nosotros ya asimilamos quién es el que ejerce cada función. Entonces, ¿quién es el depositario? Dentro de un contrato. El que El recibe. que lo va a recibir. Ajá. Y el depositante, como lo dice su palabra, es la persona que lleva el objeto y deposita el objeto a otra persona. ¿Sí les quedó entonces ya claro? ¿Ya no se me hacen bolas con depositario y depositante? No, ya no. No. Muy bien. Entonces es muy importante eso, o sea, la asimilación y la asociación. Cuando nosotros asociamos ya con algo práctico, ya no se nos olvida. ¿Sale? Muy bien. Entonces de aquí ya nos podemos brincar a los contratos relativos de uso, goce y disfrute. ¿Se acordaban qué es el usufructo? No me acuerdo. ¿No? Ay, pues sí, el goce de la Goce, cosa. disfrute, ¿no? Uso, goce y disfrute de una cosa. Por ejemplo, ya te agarré de bajar, Esteban. No Vamos te a decir preocupes. que Esteban es mi papá. Entonces, Ya sé. Esteban me dice, ¿sabes qué? Bueno, yo sé que estamos casi de la edad, pues, pero tengo una, ¿cómo te digo? Una virtud de que me pueden ver más joven, pero no soy tan joven como ustedes creen. Pongamos que él es mi papá. Entonces, él me dice, ¿sabes qué, hija? Yo te quiero dejar las 3 casas que tengo, vamos a suponer. Entonces, yo le digo, no, pues sí. Él me dice, te lo voy a hacer en donación. Pero pues a mí no me conviene que me la hagan en donación porque pongamos de que su esposa y mi mamá, como quien dice, ya falleció. Entonces, digo, no, capaz de que la señora lo convence y me revoca por ingratitud las donaciones, ¿verdad? Entonces digo, no me conviene. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues para que no pase eso, ¿qué te parece si yo le dono a tus hijos? O hago ¿cómo se llama? La designación de legatarios. Recuerden que cuando nosotros hacemos una herencia, podemos determinar los legatarios, que son cuando yo especifico a quién le voy a dejar cada cosa. Por ejemplo, a Jocelyn le dejo la casa del Estadio Jalisco, a Andrea le voy a dejar la casa del Saus y a Esteban le voy a dejar la casa de, no sé, de Colinas de la Normal. Eso es un legatario, a quien yo designo específicamente un bien. Y un heredero es el que responde a todos los bienes que están dentro de la masa hereditaria, que a veces se malinterpreta y se dice heredero universal, pero realmente es la figura de heredero. Legatario es cuando se designa a cada quien que le va a tocar cada cosa. Entonces, Esteban, como es mi papá, me va a decir a mí, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si dejo de legatarios a tus hijos? ¿No? Porque si tú te llegas a casar, capaz de que los dejas en la calle, tú por andar allá pues de enamorada, te pueden quitar la casa, ¿yo cómo voy a asegurar el bienestar de mis nietos, no? Bien, entonces yo le voy a decir, sí, está bien, pero, ¿y si después me quieren sacar a mí de la casa cuando sean mayores de edad? ¿Yo qué voy a hacer? Y Esteban va a decir, no, sí es cierto, pueden dejar a mi hija en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer Esteban conmigo? Va a decir, bueno, está bien, yo voy a reservar el usufructo vitalicio para mi hija Jocelyn. ¿Qué significa? Que yo voy a tener el uso, goce y disfrute del bien y que hasta que yo me muera, ellos pueden disponer de esos bienes. O sea, yo puedo rentarlo, yo puedo hacer cualquier cosa, vivir en ellos, X situación, pero mis hijos, que en este caso son los legatarios de esa herencia, no pueden disponer del bien hasta que yo, disculpa, está pasando la basura, ¿verdad? No pueden hacer absolutamente nada independientemente de que Esteban ya haya fallecido y yo ya he hecho mi juicio sucesorio. Entonces, eso es el usufructo. Yo puedo guardar el uso, goce y disfrute para una persona y a lo mejor la propiedad para otra. ¿Sí les queda claro? Y eso es una cosa que yo recomiendo mucho, 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 y más si llegan a hacer una donación,
de decir, ¿sabes qué? Cuando tú donas a lo mejor, que en teoría no se puede, pero hay gente que lo hace, donar la totalidad de sus bienes, hay que nosotros pensar en nosotros o en tu cliente, si es que es tu cliente, y decirle, sí, está bien, yo lo apoyo en que haga la donación de sus bienes, pero yo le sugiero que se reserve el usufructo. ¿Qué significa? Que sus hijos van a hacer lo que ellos quieran. Otra vez disculparán con la basura. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pero usted tiene un techo, porque no sé si les ha pasado que conocen a mucha gente o que ven en la televisión de que a los viejitos los terminan tirando en la calle y los sacan de su propia casa. ¿Por qué? Porque no previeron. Entonces es una figura muy, muy importante que quiero que tengan presentes. ¿Para qué? Para si algún momento ustedes quieren asociar a alguien, o a lo mejor hasta su misma familia, a lo mejor la mamá te dice, no, hijo, como dicen ellos erróneamente, te voy a dar en vida, o sea, te voy a donar. Sí, está bien, mamá, pero resérvese el usufructo porque usted no sabe. Uno no conoce a la familia o a los amigos hasta que llega el dinero y las herencias. Entonces, es muy importante ese concepto, ¿sale? Para que lo tengan bien claro. Bueno, ¿me pueden ayudar, Andrea, por favor, con la lectura de los contratos relativos de uso, por favor? Sí, dice, traslativos de uso y disfrute es un contrato por el cual uno de los dos contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. ¿Recuerdan que es una cosa fungible de acuerdo a derecho? ¿No? Es una cosa que no se puede restituir de la misma forma y calidad como, por ejemplo, en el contrato de mutuo. Nosotros en el contrato de mutuo, cuando estaba Sergio, creo que en otro Sergio de clase, platicábamos de los limones y yo le decía a Sergio, sí, yo te voy a regresar la misma tonelada de limón real, verde, de color amarillo, cuando termine el contrato. Porque es un bien fungible, es un bien que se puede reponer con las mismas condiciones. Pero los no fungibles son los que decimos, bueno, por ejemplo, la pintura de la Mona Lisa, yo se la dejo de resguardo a Jocelyn. Entonces, si Jocelyn la pierde o algo, es algo que no me puede reponer, porque a lo mejor es una pieza única. Probablemente las casas de antes, digo, ahorita las de Cotos no, porque pues, prácticamente son iguales. Dices, no, pues es que aunque tengas el terreno, si la casa pasó alguna situación, no me la puede restituir de la misma manera. Y aunque las casas sean iguales dentro de un coto, pues el terreno, el espacio no va a ser el mismo. ¿Sí me explico? Entonces a eso nos referimos con ese tipo de bienes. Ok, Zeni, ¿me apoyas con la lectura de comodato, por favor? ¿Ya te me fuiste, Zeni? No, aquí estoy. Muy bien. Ahorita. Comodato. Existe el contrato de comodato cuando una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible a otro denominado comodatario, quien contrae la obligación de restituirlo individualmente. Por ejemplo, Uh-huh. Yo tengo una casa en Tonalá. Entonces digo, ¿sabes qué? Pues están los paracaidistas o en Tlajomulco, ya es que existe mucho esa situación. Y yo la verdad es que no quiero que pase eso con mi casa, pero pues tampoco puedo rentarla porque en ese tipo de colonias pues no puedo cobrar más de 500 pesos o no tengo yo la certeza de que las personas que van a estar ahí reúnan los requisitos que yo necesito. Entonces, a lo mejor Jocelyn me dice, ¿sabes qué, Jocelyn? Yo me pudiera vivir ahí, ya me queda cerca de mi trabajo y pues la verdad sí me apoyaría si no cobrarme una renta. Yo le digo, pues hay que hacer un contrato de comodato. ¿Para qué? Porque si yo en el momento en el que yo quiero que Jocelyn se salga, yo tengo como responder y decirle, sabes que ya terminó tu contrato, ya necesito yo la casa. Porque si no tengo ahí un contrato, después es un show porque tengo que hacer un juicio que es una acción reivindicatoria para que se me regrese la posesión del bien. Entonces yo me puedo respaldar y digo, sí, está bien, no hay ningún problema. Tú vas a hacer el uso, goce y disfrute del bien sin ningún problema. Pero tú, o sea, yo te lo voy a dejar a ti, Jocelyn, y tú vas a poder pintar lo que tú quieras. No sé, si le quieres poner cancel, si no le quieres poner cancel, si le quieres poner unicornios en la pared, tú le vas a poner lo que tú quieras. ¿Sale? Entonces, no, pues no se ríen, es cierto, es que realmente cuando tú trasladas el uso, goce y disfrute, tú no sabes la persona cómo la va a disfrutar. A lo mejor ella dice, bueno, yo voy a poner en esta casa una academia de baile. Yo puedo establecer en ese contrato de comodato las funciones que yo quiero que queden en ese domicilio, por ejemplo, si es que fuera una finca. O sea, pues ir únicamente uso habitacional, pero si yo no pongo esa cláusula, ella la puedo hacer de uso comercial y probablemente puede poner ella una tiendita en la casa. Y a lo mejor es su medio de trabajo. Entonces nosotros también tenemos que especificar
cuál va a ser la función destinada de ese bien que se va a entregar. Lo puedes especificar o no lo puedes especificar, pero como yo les digo, capaz de que yo me pongo a pintar unicornios, una que ande bien happy acá, me pongo a pintar unicornios y así, entonces hay que especificar esa situación. ¿Me apoyas? ¿Quién me estaba leyendo? ¿Ceni? No, sí, maestra. ¿Me apoyas con la No, continuidad de la lectura? Gracias. Sí. Los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, de lo que nos hablaba, ¿no? Ajá, es de lo que les hablaba. Entonces, aquí ya vimos la diferencia con comodato, ¿verdad? En el comodato yo te puedo restituir a ti eso. Y aquí ya no te lo puedo restituir porque es algo que probablemente no lo llegue a encontrar o no existe. ¿No? Bien. O por ejemplo, que una cosa tan sencilla, o sea, un teléfono. Para tú dices, ay, no importa, o sea, yo compro otro teléfono igual, ¿no? A lo mejor yo compro tu iPhone. Y yo te digo, es que mis fotos, mi música, o sea, cuando a ti te da coraje es porque tú sabes que es un bien no fungible, porque aunque te compren el mismo equipo, no va a tener lo que tenía tu equipo, que es lo que tú Sí, el añoras. mismo significado. Ajá, exactamente, porque realmente tú dices, es que son mis fotos, o sea, no es el equipo el que traigo, sino las fotos que trae el equipo. Y yo te hice el contrato, pero pues no me lo puedo regresar de ninguna manera, porque aunque tú me compres otro iPhone, pues no va a ser mi iPhone, o sea, no tiene mis fotos, no tiene a lo mejor los números y de las personas que yo necesito. Hay gente que realmente guarda recuerdos en diferente tipo de objetos. A lo mejor tú dices, ay, pues no sé, les voy a enseñar algo que tengo aquí. Yo tengo puras antigüedades en la casa. Miren, como esto antes se le ponía en la cosita de aquí el petróleo y con esto la gente iba como que iluminando en las casas. Entonces, si yo te digo, ay, ¿sabes qué? Yo necesito, pues yo te doy uno de estos, es muy difícil que tú encuentres uno igual. Existen diferentes, si tengo otro ya te lo puedo enseñar, pero no es igual a este. Entonces es un bien que no fungible, o sea que aunque tú me regales algo parecido, no va a ser exactamente con las mismas características. ¿Me pasas ese que está allá igual a este? Por favor. A lo mejor a Andrea yo le presto ese y ella me regresa este. Y le digo, no, es que este no es igual. A lo mejor sí en tamaño y a lo mejor sí hace la misma función, pero no es el mismo que yo te otorgué dentro de mi contrato. Entonces, ¿sí les queda claro? Ok. Sí, maestra. ¿Me apoyas con lo que sigue, por favor? Sí. El comodato es un contrato mediante el cual uno de los contratantes se obliga a ceder el uso de un bien, mientras que el otro contrae la obligación de restituirlo o regresarlo al término del contrato. Entonces, yo le presto ese a Andrea porque Andrea va a tener una exposición en su escuela de actividad, de, no sé, de antigüedades, y me dice, es que préstame por ejemplo, el de acá atrás, este que tenemos ahí, ¿cómo se llama? El radio antiguo que tienes ahí arriba, préstame eso, préstame aquello, préstame las máquinas de escribir, préstame tu tocadiscos, y está bien, yo te los presto. Pero ella únicamente los va a utilizar y el contrato que vamos a hacer es únicamente para su clase de historia o para su exposición. Ella me los tiene que regresar cuando nosotros lo acordemos en el contrato. ¿Sale? Salimos de la reunión y regresamos, chicos, porque ya se nos va a acabar. Ahorita seguimos con la explicación. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. No, maestra. Bien. Entonces, Todo bien, salimos maestra, gracias. y regresamos, chicos. ¿Sale? Sí. Grabar. Gracias por acordarme de la grabación. Ok, entonces, vamos ahora con la técnica de asociación y asimilación para que no se les olvide quién es quién. Tenemos dos partes. ¿Cuáles son las partes que les dije que teníamos en el contrato? ¿Comodante? Comodante y comodatario. Ajá. Entonces, ¿el comodante quién es? Es el dueño del De la objeto. cosa. Ajá. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo lo relacionas tú para que no se te olvide? Como el depositante, ¿no? Si tú te acuerdas del depositante, el depositante es quien vaya a entregar la cosa. El comodante de igual manera es quien es el titular de ese derecho real, de ese bien. Entonces ya sabemos que el comodatario es quien nos va a hacer el favor, porque realmente es gratuito, de resguardarnos ese bien. Entonces ya supimos quién es comodante y quién es comodatario. Sí. ¿Quién es comodatario? Comodatario, el que recibe el bien. Ajá. Muy bien, entonces aquí ya quedamos bien, ¿verdad? Bien, entonces, ¿me apoyas, Ceni, con la lectura, por favor, de la diapositiva? Ceni, ¿andas por ahí? Perdón, como siempre, hablando con el micrófono apagado. No te preocupes. A ver.
Obligaciones del comodatario. Cuidar de la cosa materia del contrato y responder de todo deterioro que sufra por su culpa. A ver, Jenny, Pagar hasta el ahí en precio. pausa. ¿Quién es el comodatario? Dijimos, Jenny, entonces. Jenny, no me apagues el micrófono. ¿Quién es el comodatario? El que recibe el bien. Ah, sí, el que recibe el bien. Sí, Esteban, acuérdate que el comodante es quien lo entrega, como el depositante. Ah, es que pensé que me decías que no, pero estás moviendo. No, Ay, con perdón. el cuello. Yo pensé que estabas ¿Sí o diciendo- no? hasta me hiciste dudar, dije, ¿no será? Yo o qué? también dije, estoy dormida. No, Sí, perdón. es que moviste la Es cabecita que y me dije, duele el cuello. ah, está bien, no te Tengo apures. la costumbre de hacerle así. Y yo dije, no, ¿por qué? Perdón. No te apures. Bien, entonces sí les quedó claro. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor, Ceni? Sí, maestra. Pagar el precio de la cosa en caso de que éste se... Inutilice por culpa propia. Ya se le fue el internet otra vez. Bien. Jocelyn, ¿me apoyas con la continuidad de la lectura, por favor? Maestra, discúlpeme, se me No, va no te yendo el preocupes. internet. Mejor, ¿qué te parece si deja tu cámara apagada, pero tu micrófono prendido para cuando me apoyes con la lectura, ¿sabes? Sí, es que no sé por qué se está yendo, pero ahí va. Espérame, ahora va Pagar Jocelyn, el precio. ¿sabes? Ok. Gracias. A ver, Jocelyn, ¿me apoyas, por favor? Sí, dice, si el contrato no se especifica la fecha de devolución del inmueble, el comodatario deberá devolver la propiedad en el momento que el comodante lo solicite. Bien, aquí las tres cosas les quedan claras. La única que queda como en más o menos sería pagar el precio de la cosa que si se llega a inutilizar, porque realmente pues es un bien que no vas a poder regresar en su totalidad como debe de ser, como en el caso del celular, ¿verdad? O sea, Pero se va a bueno, restablecer, pero sí se va a restablecer, ¿no? pues sí, pero Pues a sí, lo un celular nuevo, pero pues no va a contener lo que tenía. exactamente. Ok, Y en el entonces, caso de un inmueble, ¿a qué se pues el referiría? precio, el avalúo, haz de cuenta, se supone que tú dentro de tu recibo de predial te marca un precio de terreno y un precio de construcción. Y aparte existe el avalúo, que es el que te dice que aparte del precio del terreno y de la construcción, se toman varias cosas en cuenta, como puede ser la ubicación, el material que tú hayas puesto, porque a lo mejor tu casa, tú y yo vivimos en el mismo coto, pero a lo mejor tu cocina integral tiene granito y la mía no. A lo mejor, o a lo mejor yo ni siquiera tengo cocina integral, porque a lo mejor la mía es de material con azulejo, etcétera. El que tú le vayas agregando más se va a adentrar dentro de la materia de avalúo. Entonces, si independientemente de que tu casa y la mía le hayamos comprado a lo mejor en 1 millón, a lo mejor la mía ya tiene un valor de avalúo de 2 millones. Es la cantidad cierta que tú vas a tener que pagar. Ok. Por eso les digo que es muy importante que tengamos nosotros un inventario. Y el inventario, para que sea de manera más fácil y clara, se los comenté también en el arrendamiento, lo sustentemos con fotografías. Porque para lo que para mí puede ser una buena condición, para Esteban no lo puede ser. A lo mejor yo le entregué la cocina integral nuevecita y ya unas puertas no cierran bien y eso. Entonces yo no lo voy a recibir así. O si lo recibo, yo le voy a descontar en un caso de arrendamiento el depósito de la parte de lo que yo tengo que hacer en arreglos. Entonces, igual en el comodatario, si existe alguna situación así para que se te pueda hacer por lo menos el pago de ese bien, es muy importante nosotros tener la evidencia. Y qué mejor que fotografías. ¿Sale? Para que no se diga, no, que sí tenía, que no tenía, y no hay cómo respaldarlo. Entonces, en todos nuestros contratos, hagámoslo así. Igual, por ejemplo, en el de mutuo, en el de permut, todo. Porque a lo mejor yo digo de los limones en el de mutuo, y a lo mejor vi limón que él me dio, pues yo lo tomo una foto y mide 5 centímetros, probablemente, ¿no? Y el que yo le quiero regresar a Sergio, pues a lo mejor mide 3. Entonces, yo como realmente voy a tener la certeza de que es la misma, o cómo le voy a decir al juez que no es la misma calidad y especie, si yo no tengo cómo respaldar que el mío, medía 5 centímetros, o era de otro color. Yo se lo pedí amarillo y él me lo regresó verde. ¿Sí? Bien. Porque a veces que se nos olvidan esos pequeños detalles de ponerlos en el contrato. Hay veces que X por inexperiencia, por lo que tú quieras, se nos olvidó especificar que el limón era de 5 centímetros. Entonces yo ahí tengo el respaldo en las fotografías para poder comprobar esa parte. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Bien,
Jocelyn, ¿me apoyas con la lectura de esta diapositiva, por favor? ¿Quién quedamos que es el comodante? Es el que lo va a dar. ¿El que qué? El que lo va a dar. Ajá. Perdón, el que lo va a recibir, el que lo va a dar, ¿verdad? Sí. Comodante igual que el depositante. Es quien lo entrega el bien. ¿Sale? Cubrir Bien. los gastos generados por la conservación y mantenimiento de la propiedad en comodato. Por ejemplo, si es una casa, pues yo tengo que hacer el pago al predial y etcétera. De acuerdo también a lo que nosotros lleguemos dentro del contrato, porque a lo mejor Jocelyn y yo pactamos de que, Jocelyn, tú pagas los servicios, agua, luz, teléfono, porque tú te vas a estar sirviendo del bien, pero yo te pago el predial o yo te pago la impermeabilización o así. También es muy importante con ese tipo de contratos especificar quién va a hacer el pago de cada cosa. Se supone que los generados por la conservación van a ser por parte del comodante, pero si ustedes estipulan lo contrario en el contrato, es válido. Por eso es muy importante. Yo dentro de mis contratos, por ejemplo, los que les comentaba de arrendamiento, se supone que el dueño del bien inmueble tiene la obligación de pagar por los desperfectos de la casa. En teoría, según el código. Pero si tú y yo pactamos lo contrario, yo, por ejemplo, les comenté a ustedes, yo les doy 1 año de garantía o 6 meses, depende en la casa que sea, y te digo, yo te voy a dar 6 meses de garantía en todo. Si pasando el año se te descompone el boiler, con todo y pena el inquilino lo va a pagar, porque si yo lo estipulo en mis contratos. Si las llaves de las mezcladoras, pues, del baño y así, superan ese tiempo, con todo y pena lo estipulamos en el contrato y tú lo tienes que pagar como inquilino. Entonces, ustedes pueden estipularlo y si no, pues se va a dar por hecho que lo va a tener que pagar el comodante. Pero si ustedes estipulan lo contrario, es válido. ¿Ok? Para que ustedes tengan también la protección de hacerlo, porque imagínate, yo a lo mejor le paso a la propiedad a Jocelyn, bueno, la posesión, uso, goce y disfruté el bien, pero ella me deja endeudada con 3,000 pesos de agua. Imagínense. Entonces yo tengo que especificar, porque suele pasar y es muy, muy, muy seguido que pasa esto y son por malos acuerdos. Entonces, qué mejor que establecerlo en el contrato y ya tenerlo toda la certeza de qué es lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. ¿Sale? La que sigue, por favor. Dice reembolsar al comodatario los gastos extraordinarios que éste haya realizado por la conservación del inmueble. Por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué, Jocelyn? Ella me va a decir a mí, la puerta se me desoldó. Pero pues yo le dije a ella, yo voy a pagar todo lo que tenga que ver con eso, se me desoldó la puerta. Entonces ella me va a decir, yo lo pagué, ¿me lo reembolsas? Sí, si eso lo especificamos ella y yo, sí se lo puedo reembolsar. Si especificamos que es por cuestión de uso, no se lo voy a reembolsar. Por eso es muy importante que especifiquemos. Probablemente la impermeabilizada sí me toca a mí porque es mi bien inmueble. Pero a lo mejor, como los inquilinos que les dije de unas casas que administro que tienen 19 años viviendo ahí y me dicen, ay, Lick, es que, ¿qué cree? La puerta ya no cierra, la puerta de metal de la entrada, ya se está desoldando. Y yo así de, pues con todo y pena lo tiene que pagar usted, pero es que eso le corresponde al dueño. Y yo, no, o sea, usted tiene 19 años viviendo en esa casa y es una pieza de desgaste. Hay piezas que son de desgaste y que ellos tienen que pagar. Entonces, si Jocelyn y yo lo estipulamos así, a lo mejor yo se lo tengo que reembolsar, pero si no lo estipulamos, por eso es muy importante saber qué cláusulas vamos a poner de acuerdo al contrato que hagamos. Pero en este caso yo se lo tengo que reembolsar a Jocelyn porque ella y yo no quedamos en ningún acuerdo de esos. Entonces lo vamos a hacer como lo marca la ley. Yo le voy a tener que reembolsar a ella la compostura o soldada o lo que se tenga que hacer con la puerta para que esté en buen funcionamiento. O la tubería o así. ¿Sale? La que sigue, por favor. Si la propiedad cuenta con desperfectos que perjudiquen su uso, el comodante debe informar al comodatario sobre estos o deberá hacerse responsable de estos en caso de no informarle. Por ejemplo, en cuestión de la tubería, que digan, ¿sabes qué? La casa se está humedeciendo, hay una fuga, quién sabe dónde, pero yo tengo una mancha de humedad en tal lado y se me está desprendiendo el enjarre. Entonces yo tengo que ser clara con ella, en decirle, ¿sabes qué? La situación es así. Y ya tú decides si le entras o no le entras. Y si no, o sea, si yo no te digo, de todos modos tú me tienes que informar, ¿sabes qué? Tú no me dijiste de esa situación y pues lo tienes que pagar. Porque no me informaste desde un principio que existía una filtración de agua. ¿Sí? Y la última es entregar la cosa que se obligó. Sí, depende, o sea, a lo mejor es un celular, una casa, etcétera. Ahí se perfecciona. ¿Sale? Con la entrega de la cosa. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No? ¿Todo muy bien? Qué bueno.
Características. ¿Me apoya? ¿Quién me apoya? Esteban, por favor. Es unilateral, solo una de las partes tiene obligaciones. El comodante será el que establezca las condiciones en el contrato, ¿Quién es el comodante que damos? el dueño. Ajá. Entonces yo voy a estipular las condiciones del contrato. Yo puedo estipular que a lo mejor le presto 5 meses a Jocelyn, o a lo mejor puedo estipular que cualquiera de los daños que surja después de que yo le entregue el bien los tiene que pagar ella, etcétera. Yo voy a disponer las cláusulas dentro de ese contrato como comodante. ¿Sí? La siguiente, por favor. Es gratuito. El comodante no recibirá nada a cambio del préstamo al comodatario. Sí, porque por ejemplo dices, bueno, te voy a cobrar una renta. No, pues ahí es contrato de arrendamiento. Ahí ya no es el comodato. Ya cambia. Exactamente. Muchas personas cometen ese error, ¿eh? Para que también tengan muy en cuenta que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a prestar la casa que tengo en Tezistán, que no sabe dónde, bien lejos, y te voy a hacer un contrato de arrendamiento para yo respaldarme cuando te quieras sacar, poder hacerlo. Pero pues no es un contrato de arrendamiento lo que se tiene que hacer, porque aquí no hay una obligación recíproca, una de entregar la posesión y la otra de pagar por esa posesión mensualmente o anualmente. Aquí es de forma gratuita. Entonces también para que quede clara esa situación, y si ustedes conocen a alguien o les llega alguna situación así, le digan, no es un contrato de arrendamiento porque va a ser de manera gratuita. ¿Vale? Y principal porque no depende de un contrato accesorio o preexistente. ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien, causas de terminación del contrato. ¿Me apoyas, Aurora, con la lectura, por favor? Sí, maestra. Ay, disculpan, es que de tanto hablar y de tantas clases que tengo ya, se me acaba hasta la saliva. Díganme. Causa de terminación por vencimiento del plazo. Por Ajá, haberse satisfecho el objeto del préstamo, por la ajá. muerte del comandatario, Comodatario. comodatario, Ajá. cuando no se ha fijado el uso o plazo, el comodante, puede en cualquier momento dar por terminado el contrato. ¿Por qué por la muerte del comodatario, Aurora? No sé. Pues porque ya no está la persona a la que tú le otorgaste el uso, goce y disfrute. Por ejemplo, si se lo otorgaste a tu hermana y tu hermana fallece, pues ya no existe la persona jurídica que tenga esa obligación o ese uso, goce y disfrute. Por ejemplo, que tuvieras una hermana y tu hermana tuviera hijos. Ahí queda concluido el contrato independientemente de que estén sus hijos. Tú tendrás que hacer un contrato nuevo y poner a ellos como datarios. ¿Sí queda claro eso? Sí, ¿Aurora, maestra, ¿te queda gracias. claro? Sí, sí, sí. ¿Y por qué cuando no se ha fijado el plazo? O sea, si a Esteban y a mí se nos olvidó poner el contrato, que a lo mejor me tenía que regresar al final desde diciembre. Porque recuerden que dentro de las características y generales que les mostré ahorita, dice que el comodante puede establecer los lineamientos y decir hasta aquí. ¿Sí queda claro? Porque yo soy el dueño del objeto. Entonces, si por alguna situación se nos olvidó poner fecha de contrato, o a lo mejor yo necesito el bien antes, porque a lo mejor yo ya tuve una hija y no tengo dónde mandarla a vivir con el novio, pues entonces yo como comodante sabes que discúlpame, pero ya necesito el bien. Digo, hay muchas situaciones que pueden surgir, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Tienen alguna duda? Aquí ya terminamos con el contrato. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Quién es comodante y quién es comodatario entonces? Comodante es el dueño de la cosa. Ajá, ¿y comodatario? Ya que la recibe. Quien tiene el uso, goce y disfrute Ok, ¿cómo se perfecciona el contrato? cuando se hace entrega del objeto. Ay, muy bien, muchachitos, muy bien. Está bien, chicos. Ahora nos vamos a brincar al arrendamiento. Se supone que ya vimos las generalidades de la clase pasada, pero también existe pues el arrendamiento de uso, goce y disfrute. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿me apoyas, Aurora, con la lectura de arrendamiento, por favor? Ya me lo acabamos, prometo. Aquí les acabo la clase 2:30, ¿verdad? Prometo dejarlos salir temprano para que coman algo. Gracias, maestra.
Arrendamiento. El Ajá. arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o al ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Por ejemplo, cuando yo voy a Cancún y arrendo un vehículo, yo necesito el uso, goce y disfrute del vehículo. Entonces, en las generalidades se va a poner cuántos días, en qué condiciones tengo que regresarlo, el tanque de gasolina tiene que estar si a la mitad, lleno, depende de las condiciones que se establezcan dentro del contrato de arrendamiento. ¿Sí queda claro? Ahora les voy a poner las partes y los requisitos del contrato para que cuando ustedes hagan el suyo, no se les vaya a olvidar alguno de esos pequeños detalles. ¿Me apoyas, Jocelyn, con la lectura, por favor? Dice requisitos. Los contratos de arrendamiento de inmuebles deben contener primero el nombre del arrendador, ¿Ah? segundo el nombre del arrendatario, tercero la descripción detallada de inmuebles, del inmueble objeto del contrato, perdón. Cuarto, En esa las descripción, instalaciones. perdón, en esa descripción, bueno, que es el inventario, podemos anexar las fotografías como evidencia, ¿sale? Porque, como les decía, la descripción puede ser muy ambigua. A lo mejor yo puedo decir ventanal de aluminio de tales características, pero a lo mejor yo no especifico que el ventanal también cuenta con unas protecciones o no especifico que cuenta con un vidrio roto o etcétera. ¿Sí? Continúa, por favor. Cuarto, las instalaciones y accesorios con que cuenta para su uso del bien arrendado. Ajá. Y quinto, el estado que guarda el inmueble. Que en este caso puede ser un buen estado o mal estado, pero obviamente los dueños nunca van a poner mal estado, ¿verdad? Las que siguen, por favor. Sí, dice sexta, la guardia que deberá otorgar el arrendatario. Ajá. Séptima, el destino del inmueble. Octava, el término del contrato. Novena, el señalamiento de quién corresponde el pago del servicio de agua potable y alcantarillado y además servicios públicos estatales o municipales que estén relacionados con el objeto del contrato de arrendamiento. Y la última, las obligaciones que el arrendador y el arrendatario contraen adicionalmente a las establecidas en la ley. Sí, por ejemplo, en las obligaciones que contienen adicionalmente a las establecidas en la ley son los que pacto yo. Como les comenté en la clase pasada, yo pongo una cláusula de penalización de 350 pesos si ellos se pasan del día que me tienen que pagar a mí. Y yo lo comento con el dueño del inmueble y yo le digo, ese dinero es única y exclusivamente para mí, que yo soy el gestor, que yo soy la que hago los contratos y soy quien voy a cobrar las rentas. Eso yo lo puedo agregar dentro porque es adicionalmente lo establecido en la ley. También puedo decir, les doy esa garantía de 1 año, de 6 meses del inmueble y todo lo que los desperfectos que surjan de él, lo tengo que pagar yo. Si yo no especifico eso, lo tiene que pagar el dueño. Entonces, es muy importante especificar cada uno de ellos. Les voy a compartir un contrato que tengo yo para que tengan una idea de cuáles son los adicionales que ustedes pueden agregar. Y miren, el chiste es que ustedes protejan a la persona que les está pagando. Si, por ejemplo, a ti te está pagando el arrendatario, que es tu hermana, ¿no? Que te dice, no seas malo, acompáñame porque quiero rentar una casa, revísame el contrato a ver si no están abusando de lo que tengo que hacer yo. A lo mejor están a decir, no, Manchelix, se está pasando el lanza, ¿cómo le estás dando 6 meses de nada más de garantía cuando tú sabes que la casa tiene 50 años y que le puede salir cualquier otro desperfecto al tinaco X? Ahí si ya le paga a su hermano Esteban, pues él va a cuidar va a ver por el derecho del arrendatario, que en este caso es su hermana, pero yo del arrendador porque es quien me paga a mí. Entonces es muy importante ponernos en los zapatos de quien nos está pagando. En este caso, como a mí lo que me pagan son los arrendadores, en este caso el dueño del inmueble, yo voy a poner las características en las que yo dejo, los dejo yo con las manos atadas. Se escucha muy mal, pero yo sí los dejo con las manos atadas en muchas situaciones. Si yo no especifico que ellos tienen que pagar agua, luz, teléfono, los servicios que se pongan se da por entendido, pues que los va a pagar el dueño. ¿Por qué? Porque a nombre de quién vienen. ¿Quién es el titular del adeudo? Pues el arrendador. Entonces, si yo no especifico que alguien lo va a pagar, yo estoy dando por hecho que esa obligación la tiene el arrendador y no el arrendatario. Entonces, hay que especificar esas cláusulas. Les voy a compartir en el transcurso, no sé si de ahora o de mañana, un contrato que tengo yo para que ustedes vean esas cláusulas. Se las voy a señalar con amarillo y también tengan una idea de qué pueden y qué no pueden hacer. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Quién es arrendador y quién es arrendatario? Arrendador es el dueño Ajá. del inmueble.
¿Quién ¿Y lo con qué renta? lo podemos asociar? A ver, para que no se nos olvide. ¿Con qué? ¿Cómo se acuerdan? ¿Quién es quién? Con depositante y No, pues no sé depositario. cómo ustedes se puedan acordar, porque pues esos son términos que yo sí manejo a diario, pero ustedes díganme cómo se pueden acordar que el arrendador es el dueño. Bueno, ahí sí a mí no se me Pues olvida. está más fácil, ¿no? Que saber que es el dueño del arrendador. Y el arrendatario, El que Pues el que renta. se lo está Cosa. rentando. muy bien. Entonces aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. La que sigue. Sujetos que intervienen. ¿Me apoya Jocelyn con la lectura, por favor? Claro, dice arrendador, es arrendador el propietario del inmueble arrendado quien se obliga a ceder el uso o goce del inmueble. Ajá. Arrendatario, el arrendatario es la persona que adquiere el derecho a usar el inmueble a cambio del pago de un sí, sí, este canon, ¿verdad? Ay, sí, perdonen, es que a veces las hago así y estoy acá durmiéndome. No sé por qué puse esto. De un canon De o una remuneración. remuneración. Ajá. Bien, entonces ya tenemos en claro quiénes son las dos partes, ¿verdad? Bien, obligaciones del arrendador. ¿Me apoyas, Aurora, con la lectura, por favor? Sí, maestra. Obligaciones del arrendador. El arrendador tiene la obligación de entregar la posesión al arrendatario de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento. Ajá. El arrendador tiene la obligación de conservar la cosa arrendada en buen estado. Ujú. No estorbar en el uso de la cosa arrendada. Garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Ok, dentro de la primera obligación nos dice que entregar al arrendatario de acuerdo a los términos del contrato. Yo probablemente en el contrato le dije que le iba, se supone pues que tengo que entregar todos en ceros, que no deba agua, que no deba nada. Entonces, yo voy a entregar así la posesión, o por ejemplo, si yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a poner protecciones, te voy a poner aire acondicionado, lo que sea, yo voy a entregar de acuerdo a como estipulamos él y yo en el contrato, ¿sale? En la otra, en conservar la cosa arrendada en buen estado. A lo mejor Ceni me quiere rentar la casa, va y la ve el día de hoy. Pero me dice, ¿sabes qué? Yo te la puedo rentar hasta, ¿en qué mes estamos? En febrero, hasta agosto. Pero en agosto ya tenemos 3 meses de lluvia. Entonces, ella ingresa al domicilio y me dice, ¿sabes qué? Está lleno de humedad. O sea, se está filtrando el agua y eso. Entonces, mi obligación como arrendador y como dueño es entregarlo en buen estado. Si yo sé que se viene el tiempo de lluvias, si todavía no impermeabilizado, pues tengo que hacer el mantenimiento suficiente. O si ya se filtró la humedad y se viene y se va a caer el enjarre, yo tengo que hacer el mantenimiento suficiente para que se conserve en buen estado el bien inmueble, para yo entregarlo en buenas condiciones. La que sigue, que dice que no estorbar en la cosa arrendada, porque hay muchos que piensan que porque son sus casas se pueden meter. El que exista un contrato de arrendamiento no significa, o sea, tú como dueño, que te puedas meter a la casa. O sea, no. Porque hay mucha gente que no le queda eso claro, ¿eh? Hay gente que dice, no, pues es que es mi casa, ¿por qué no puedo entrar? Señores, aquí es un contrato de arrendamiento, yo tengo el uso, goce y disfrute y la posesión del inmueble. Usted no puede Sí ingresar. me pasó. Sí, es que a veces así pasa y no les queda muchas veces claro y eso es muy importante que nosotros lo sepamos porque luego se va la policía y le dice, es que, ¿qué creen? Me está pasando eso. Y hay muchos que te dicen, pues, ¿qué tiene? Él es el dueño. Así, te lo juro. Y tú dices, no, o sea, yo tengo la posesión del inmueble y tú me la cediste a mí, tú no puedes hacer uso de este bien, ni me trato como Pedro por tu casa. Porque hay gente que piensa que es así, o sea, yo tengo que ponerme de acuerdo con ellos hasta para llevar un albañil, qué día va a ser, si van a estar, si no van a estar, o ellos me tienen que dar a mí la determinación y la autorización para poder hacerlo. Ha pasado que yo les digo, ¿sabes qué? El dueño quiere pintar la casa y me dicen, no, pues yo no quiero que la pinte y no puedes entrar. Y si es cierto, ni modo, o sea, para el dueño dices que a mí la casa se me va a desgastar y se va a venir para abajo si yo no le doy mantenimiento. Pues sí, pero ¿hay qué podemos hacer? No podemos entrar a la fuerza. Hay gente que sí lo hace. Entonces, para que también estén muy, muy truchas de cuando pasa eso, luego, hablamos a la policía. ¿Sale? Nos respaldamos con el contrato de arrendamiento. O, por ejemplo, a veces pasa que el inquilino anterior contrajo deudas en Coppel, en Electra, en miles de tiendas. Y te llegan las notificaciones a ti de adeudo y que te dicen, ¿sabes qué? Bueno, la mayoría son comercios extrajudiciales que no te dicen nada, pues, pero probablemente a lo mejor pudo haber conseguido una obligación con un banco, una hipoteca o algo, no sé, alguna situación en la que sí exista un embargo. Entonces, ¿qué va a hacer Esteban si le llegan y tú estás rentando una casa? Y a lo mejor quieren embargar a Jocelyn, que era la que vivía antes ahí. Pues yo voy a exhibir mi contrato de arrendamiento.
Y yo voy a decir, yo no soy la persona y la persona que tú buscas ya no reside en este inmueble y aquí está mi contrato de arrendamiento. Por eso es muy importante que cuando nosotros, si nos toca administrar algún inmueble, le dejamos una copia a ellos. Bueno, una copia me refiero a tres originales. Yo siempre conservo 3 originales. Una se la va a quedar el dueño, que yo se la voy a entregar. Otra me la quedo yo porque a veces el dueño se le pierde y yo cuando queremos hacer alguna acción o demandar por falta de pago, el dueño ya no tiene el contrato. Entonces yo siempre firmo 3 originales y el tercer original es el que va a tener el arrendatario. ¿Por qué? Porque él se puede proteger de esa manera si es que quisieran llegar a embargar o a X situación dentro del inmueble, puede decir, no, la persona que tú buscas no reside en este inmueble y te lo exhibo junto con mi contrato de arrendamiento. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Y garantizar el uso, goce y pacífico de la cosa por el tiempo garantizado. Porque a veces, no sé, tú rentas una casa y a lo mejor en la parte de enfrente tienes una terraza de fiestas de la casa. Y pues tú no le dijiste al arrendatario que pues tú hacías fiesta cada fin de semana o que vendía el mariachi cada domingo. Entonces, eso es muy importante establecerlo. De decir, ¿sabes qué? Pues yo te voy a hacer una estancia pacífica o, por ejemplo, cuando es muy común, cuando existen los juicios sucesorios, que a lo mejor le dejaron la casa a X o todavía está el juicio en disputa y a lo mejor dice ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. El tutelar de derecho de la sucesión. Entonces te dice, ¿saben que la voy a rentar? De ese dinero que salga, pues se va a hacer para hacer el pago de los gastos de la casa, de los bienes, etcétera. Pero no faltan los hermanos que ya quieren vender la casa y que les urge y que llegan y no salgas, esta casa no es de usted y que no sé qué. Yo tengo que garantizar la estancia pacífica de ese lugar, porque suele pasar también que los quieren sacar porque no se han puesto de acuerdo todavía no han tenido su cita de herederos en el juzgado y bueno, pasan muchas situaciones así. Entonces, es muy importante que se tenga con el contrato de arrendamiento, se le deja un original también al arrendatario para cualquier situación, él pueda pararse y hablar a la policía o lo que sea. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vientos huracanados. Ya me lo acabamos, chicos. Obligaciones del arrendatario. ¿Me pueden apoyar con la lectura, Ceni? ¿Andas por ahí? Sí. Hacer el pago de la renta. Ay, perdón, obligaciones del arrendatario. Hacer el pago de la renta, responder de los perjuicios de la casa arrendada, servirse de la cosa únicamente para el uso convenido. Aquí es muy importante poner siempre en su contrato de arrendamiento uso exclusivo para habitacional. Siempre. Porque ya si ellos ponen su tiendita o lo que sea, no es uso comercial. Y se tiene que hacer otro tipo de contrato cuando es para comercio. Porque pasa también muy seguido que dicen, pues mi mamá me dejó una esquinita ahí que arriba son departamentos y abajo son una tiendita. No es el mismo contrato el que vamos a hacer allí y arriba y abajo. Porque abajo es un comercio y arriba es de uso habitacional. Entonces es muy importante poder establecer esto. Porque después llega el momento en el que tú dices, no inventes, o sea, hicieron una escuela de ballet y la señora ya me metió tubos para que las niñas se agarren por donde era la sala y hizo modificaciones que no tuvo que haber hecho. Y acuérdense que todas las modificaciones tienen que ser consultadas con el arrendador. ¿Se pueden o no se pueden hacer? Y todo se queda de acuerdo al código, si ustedes lo establecen lo contrario, pero se queda en el inmueble. Si yo quiero poner paneles solares como arrendatario, yo tengo que estar consciente que esos paneles solares se van a quedar en el domicilio. ¿Sí queda claro? A menos que nosotros establezcamos lo contrario dentro del contrato. ¿Sí queda claro? Porque hay muchos arrendatarios que son la neta muy buenos y que hasta closet les ponen y lo que sea, y muchas veces no se toman la cuenta de renta en los acuerdos, y eso se queda en la casa, no te lo puedes llevar. ¿Sale? Dime. Maestra, pero si Dime. te rentan una casa sin rejilla y tú la pones, sí la puedes quitar cuando te vayas, ¿no? No, ¿No? no. Todo lo que tú agregas se queda en a menos de que ustedes tengan el contrato de todo lo contrario, todo se tiene que quedar. Maestra, Mande. de hecho, me estaba acordando que hubo una situación de una, ahorita que dijo Sasani, de una persona que había, o sea, que le entregaban el inmueble como un apartamento como con 2 recámaras, no recuerdo qué más. Entonces, la persona, pues por su comodidad de querer vivir mejor y que aparte, pues solo era una persona la que iba a vivir, le pidió al dueño del inmueble que se podía
pues ampliar y quitar el cuarto. Le dijeron que sí, y ya se fue y ya no quiso poner, o sea, ya no quiso regresar el bien como se lo habían entregado, y sí hubo todo un problema, un caos y demás. O sea, porque todo, o sea, sí le hizo muchas remodelaciones, digamos que el valor del inmueble subió, pero obviamente que también a él le perjudicó porque pues ya nada más lo podía, pues ahora sí Nomás que tenía rentar una por algo recámara. muy, por algo muy chiquito. Entonces, Pero si él brindó la autorización, pero sí que, si él brindó la autorización de hacerlo, ¿sí la dio o no la dio? la brindó. Pues Lo- creo que sí. Pues sí, o sea, sí creo que sí, sí, o sea, sí accedió de hecho al que se Si él hicieran los accedió a cambios. hacerlo, ni modo, pero probablemente le dijo, se va a tener que devolver en las condiciones que yo te lo entregué. Ujú. Imagínate volver a quitar la ampliación y tener que hacer la división de 2 recámaras. Y pasa No, muy pues le seguido, vas dijo Ceni, o sea, de que en las casas de Infonavit la mayoría, las personas que rentan dicen, bueno, por mi seguridad te voy a poner protecciones, quiero poner a lo mejor piso a mi gusto, etcétera. Todo depende de cómo se convenie. Pero si no se llega a un convenio, todo se queda en el inmueble. Para que también lo tengan muy en claro. Y si ustedes, por ejemplo, quieren poner a lo mejor, ya hablando de una situación de un negocio, una tienda, ves que bueno, no sé si saben, pero en las tiendas los recibos de luz llegan hasta en 40,000 pesos por todos los refrigeradores que tienen. Entonces, tú vas a conveniar en el contrato de arrendamiento que las accesiones que tú hagas como arrendatario, me las pueda llevar y ya puedes especificar cuáles son. Por ejemplo, los paneles solares, a lo mejor una conexión extra de, no sé, no, pues hay unos que te rellenan garrafones de agua, no sé cómo se llama el filtrado, todo este rollo. Entonces tú puedes especificar si tú ya tienes el conocimiento de qué es lo que se va a agregar. Si todavía no lo tienes, cuando lo tengas en su renovación, lo tienes que especificar y ya no hay ningún problema. Pero si no, se tiene que quedar ahí para que lo tengan. Maestra, y cuando les cambian ay, ¿cómo se llama? El de la luz, que se los mandan a 250 kilowattajes o no sé cómo se diga. Ajá. Y tú lo tienes de una casa normal. Después cuando la entregas, si se te queda así, sí te lo pueden volver a reacomodar de Tiene 110. si tú lo solicitas como dueño, sí. Es que mira, la carga de 220 no necesariamente es para tienda, o sea, la carga de 220 es para que puedas utilizar más electrodomésticos que jalen luz. Por ejemplo, si yo en el aire acondicionado tú tienes que meter forzosamente de 220, o la secadora eléctrica tienes que meter forzosamente de 220 porque la de 110 no te da la capacidad para poder jalar la suficiente luz. Entonces, si yo como arrendatario me di cuenta, se supone que lo tuvo que hacer con autorización. Y entonces, si a mí no me convence el que esté en 220, se tiene que hacer la entrega de 110, o sea, volver a hacer el cambio y la modificación de la conexión eléctrica. ¿Sí queda claro eso o no tengo claro? No, sí, sí se puede modificar, entonces Sí, sí. claro, claro. No. Si tú, por ejemplo, en tu casa, supongamos que tengas un negocio y tú tuviste que meter por esa necesidad de tener mucho refri o algunas cosas que te jalen mucha luz de 220, tú tienes que regresar al inmueble de 110 o hablarlo con el dueño. Si el dueño le dice, yo no tengo problema con que esté de 220, muy bien, así se lo regreso. Porque hay gente que dice, bueno, pues a mí me conviene porque el siguiente inquilino puede meter su aire acondicionado y yo ya no le tengo que meter esa ampliación en la instalación eléctrica. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces probablemente sea conveniente o inconveniente, depende del tipo de vivienda. Por ejemplo, las casas que son en el country, en bugambilias y así, la mayoría de su conexión es de 220. ¿Por qué? Porque todas sus áreas cuentan con aire acondicionado, porque su secadora es eléctrica en lugar de gas, entonces ellos necesitan ese tipo de conexión. Y si yo fuera dueño te diría, no, súper bien así, déjalo, porque tú ya me ahorraste a mí una super lana en la instalación y yo sé que con ese tipo de conexión yo puedo rentar más caro. Pero depende, si por ejemplo es en Tlajomulco, en el que a lo mejor la gente pues no cuenta con secadora, no cuenta con aire acondicionado o así, y el recibo va a llegar más caro, pues no me conviene, porque me van a poner ese pero. Y probablemente a lo mejor el arrendatario no se dé cuenta cuando arrende el inmueble, pero cuando empiecen a llegar los recibos de luz se va a dar cuenta de que la conexión es distinta. Entonces él puede solicitar el cambio. Y se supone que tú se lo tienes que dar a conocer, ¿verdad? En teoría. Porque si no hay vicios ocultos. ¿Sale? Ah, ok. Sí, gracias. Entonces, ¿les quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No, maestra, todo bien. Mira, la tarea de esta semana va a ser, me van a modificar su contrato ¿de qué hemos dicho? De depósito.
me le van a dar una revisada porque a lo mejor se me hicieron bolas con el depositario del depositante. Y me van a hacer un contrato de comodato, de lo que ustedes quieran, del bien que ustedes quieran. No es necesario que me agreguen, por ejemplo, Esteban me agrega fiador, me agrega Val, me agrega así. No, o sea, el chiste es que tengan lo básico. Ya ustedes en su acción laboral ya van a poder agregar lo demás, para que no se me compliquen la vida. Entonces me van a revisar el primero, que los conceptos estén correctos, y va a ser el contrato de comodato su tarea. ¿Sale? Muy bien. Sí, Maestra, maestra. Yo les voy a subir, dígame. y su tarea va a ser revisar mis contratos para que me digan que estoy mal. No, pues me van a revisar todos los contratos. Ay, no les mando calificaciones, nomás que los dejé en la oficina en la otra computadora. Se las mando las calificaciones el lunes tempranito de manera individual, nomás que les pedí que me mandara cada uno un mensajito con su nombre y así no me lo mandaron. O si quieren que se los pongan en el grupo y exhibirlos a todos como ustedes quieran. Yo lo hago para Ay, de evitar. todas maneras, el profe de internacional ya nos exhibió ¿Por a qué? todos. ¿Por qué? Pues ya nos puso toda nuestra calificación ahí para que viéramos. Y Sí. pues, No, yo no soy tan ojeras. Manden un mensaje y yo les mando su calificación. ¿Sale, chicos? ok, Bueno, gracias. cuídense, buen fin de semana. Hasta Gracias. luego, Igual, bye, maestra. maestra. Gracias.